Para una vida de éxito, para enfrentar retos en tu caminar, para una familia saludable, Faro del Espíritu. Disfrute de una vida práctica con principios bíblicos para hoy, con el pastor Natán Alfaro. Faro del Espíritu, a la luz de la palabra. ¿Crees que te has estancado en lo que haces porque no estás en un posgrado o una maestría? Te diré un consejo. Aprende de las experiencias de los que te rodean. Ni tú eres un vaso lleno, ni ellos un vaso vacío. Aprende de lo real, del ejercicio de la vida en tu entorno. Y no te congeles expresando cosas negativas en tu avance. Faro del Espíritu, conectando tu corazón con Dios. Escuchemos ahora a nuestro pastor general, Natán Alfaro, con la predicación de la Santa Palabra de Dios. Continuamos con nuestro estudio que hemos titulado Conforme al Corazón de Dios. Estamos estudiando la vida de David y tratando de seguir el ejemplo que él nos dejó. David fue un hombre que agradó a Dios. Fue un hombre del cual Dios dijo: este es un varón conforme a mi corazón. Y la misma relación personal que Dios tuvo con David la quiere tener con cada uno de nosotros. Ahora, hemos estado viendo algunas cosas acerca de la forma en que Dios elige o la forma en que Dios toma ciertas decisiones. Y en estos últimos días hemos estado viendo que las decisiones de Dios son decisiones específicas. Dios ha desarrollado un plan específico y Él está haciendo que ese plan se desenvuelva en nuestra vida. Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros y por lo tanto cada uno de nosotros tenemos un valor sumamente importante para nuestro Dios. Pero también en nuestro programa anterior estuvimos viendo que Dios selecciona a aquellos que están preparados. Yo le comenté que cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, él tuvo que santificar a Isaí y a todos sus hijos, con excepción de David. Él santificó a los primeros 7 que desfilaron ante el profeta, pero cuando Dios le dijo, no, ninguno de estos es el que yo he seleccionado, entonces Samuel le pregunta a Isaí, ¿habrá otro? ¿Tienes otro hijo? Y es cuando Isaí dice, sí, uno, el menor, está en el campo pastoreando ovejas. Y Samuel le dice, no nos vamos a mover de aquí hasta que él no venga. Tráelo para acá porque quiero conocerlo. Y cuando lo trae, el Señor le dice a Samuel, este es, levántate y úngelo. Y ahí vemos que Samuel no tuvo que santificar a David. David ya venía con una relación personal con Dios y por lo tanto no hubo necesidad de santificarlo. David estaba listo, él estaba preparado y esa es la clase de persona que el Señor está buscando. Dios no está buscando a personas con grandes habilidades o grandes talentos. Él está buscando a personas con un corazón dispuesto, personas que estén preparadas para decir, heme aquí, Señor, aquí estoy, úsame como un instrumento poderoso en tus manos. Pero además de eso, aquí en 1 de Samuel, capítulo 16, también tenemos otro gran principio acerca de esas decisiones específicas que el Señor ha tomado. Y esta es que Dios selecciona a los que Él confía. Dios va a seleccionar a las personas que caminan con Él, que están apegados con Él, personas que viven en santidad y personas a las cuales Él confía. Es decir, a los que son confiables, a los que son de confianza. El otro día escuché a alguien decir algo como esto. Muchas veces Dios no nos da todo lo que le pedimos porque si nos los diera, nos olvidaríamos de Él. Y sabe, hasta cierto punto Él tenía razón. Muchas veces Dios no nos da todo lo que le pedimos. ¿Por qué? Porque Él sabe que si nos los da, vamos a depender más de esas cosas que de Dios. Y es por eso que yo digo que el Señor selecciona a aquellos que Él confía. Si Dios lo ha seleccionado a usted para ejercer o desarrollar alguna obra, algún trabajo o alguna asignatura de parte de Dios, estimado oyente, entonces regocíjese porque Dios confió en usted. Dios confió en usted para desarrollar ese trabajo, esa tarea, y usted debe de asumir esa responsabilidad con gran valentía y con gran seriedad. Usted debe de cumplirle a Dios. Sea fiel en donde Dios le ha llamado y en donde Dios lo coloque. El Señor está buscando a personas confiables, a personas de confianza, personas serias, seguras y fiables.
Y esa gran enseñanza la podemos ver aún aquí en este pasaje. La Biblia nos dice que cuando Dios llama a David, Él lo encuentra haciendo fielmente lo que se le ha encomendado hacer. El versículo 11 de 1 de Samuel, capítulo 16, allí Samuel le pregunta a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y luego dice, Isaí respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Es decir, el menor ni siquiera dejó su tarea, no dejó su asignatura, no dejó la responsabilidad que se le había encomendado. El pastorear esas ovejas era una responsabilidad que su padre Isaí le había encomendado. Y David conocía muy bien que la autoridad de su padre era una autoridad que se tenía que respetar. Y por eso cuando Isaí le dice, quiero que te vayas, David, al monte y que pastorees esas ovejas, que las cuides. Y luego después viene Samuel y le dice a Isaí, quiero que traigas a tus hijos porque uno de ellos va a ser rey. Isaí llama a todos sus hijos con excepción a David. ¿Pero qué? David no abandona las ovejas. David no las deja ya. David no le pide ni siquiera a un amigo que se las cuide mientras él corre a casa para ver si él es el elegido. No, David es fiel. Él permanece fiel allá afuera en el campo pastoreando esas ovejas. David está haciendo fielmente lo que se le ha encomendado hacer. David era una persona con la cual uno podía confiar. Él estaba ya cuidando las ovejas. Es un trabajo sucio, un trabajo cansado, un trabajo solitario, pero lo hace porque esa es la tarea que se le ha asignado. Ese es su trabajo. David no lo está haciendo para ganarse la vida. David no lo está haciendo para ganarse 5 reales ese día. No, él lo está haciendo porque él siente en su corazón un compromiso hacia la autoridad, hacia la asignatura y a la responsabilidad que se le ha asignado. Y ahí está el muchacho. Oiga, como muchacho, David tiene mucho que enseñarle a la juventud de hoy en día. Lamentablemente hoy en día vemos a mucha de la juventud que no se quiere comprometer. No se quiere comprometer con Dios. No se quieren comprometer con sus padres. No se quieren comprometer con la responsabilidad que se les ha asignado. Oh, necesitamos muchos más jóvenes hoy en día que sean como el joven David. David no abandonó ese lugar, no abandonó la tarea que se le había asignado. Aun cuando existía la oportunidad de asistir allá con sus hermanos, él no va. Él se queda en el campo haciendo lo que Dios le había llamado a hacer. David lo hace porque esa era la tarea que se le había asignado. Esa era su responsabilidad. Y David era un muchacho responsable. Oiga, con razón lo seleccionó Dios, ¿ah? Con razón dijo Dios, a este lo voy a seleccionar para que sea rey. Aquí veo a un muchacho con una buena actitud. Aquí veo a un muchacho con un carácter moldeable. Aquí veo a un muchacho que es comprometido, a un muchacho que es fiel, es serio, es seguro, es fiable, es de confianza. Y por lo tanto lo voy a seleccionar para que sea el próximo rey de Israel. Es un muchacho que me cae bien. Es un muchacho en el cual yo tengo una relación personal, dice Dios. Él habla conmigo, yo hablo con él. Somos amigos, David y yo somos amigos. Por lo tanto lo voy a seleccionar y Dios lo eligió como rey. Y luego le dice al profeta, ve a Belén, que yo te voy a demostrar a quién yo seleccioné. ¿Sabe? Y ese aspecto de la confianza que Dios tenía en David me llama poderosamente la atención. Pero es impresionante no solo que David estaba allá en el campo cuando Dios lo llamó, sino que las Sagradas Escrituras nos dicen que aún después de ser ungido rey, oiga, escúcheme bien, aún después de haber sido ungido rey por el profeta Samuel, David regresa a la manada, él regresa al rebaño. Sí, él vuelve a salir, no sé, yo me imagino bañado en aceite después de haber sido ungido enfrente de su padre, enfrente de sus hermanos, enfrente de todas las personas que estaban en esa casa. En medio de ellos él fue ungido y después de eso él sale otra vez y se regresa a su tarea, regresa a su trabajo, regresa a la asignatura que se le ha encomendado en sus manos. Él regresa al rebaño. El versículo 19, ahí mismo de 1 de Samuel capítulo 16 dice: y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas.
Eso es después de haber sido ungido, después de que Dios lo llama a ser rey y el profeta lo unge para esa tarea, para esa responsabilidad. David no dice, bueno, ¿sabes qué? Ahora que voy a ser rey, entonces todos me tienen que hacer caso. De aquí en adelante no voy a hacer trabajo de campesino, no voy a hacer trabajo de esclavo en el campo, no voy a cuidar esos animales apestosos, ahora no me voy a solear, ahora no voy a sudar, ahora no voy a estar en ese trabajo sucio. No, ahora yo solo voy a estar aquí en la casa. ¿Usted cree que eso fue lo que hizo David? Claro que no. Claro que no. Él volvió inmediatamente, regresó al campo. ¿Por qué? Porque esa era su tarea. Eso es lo que Dios le había encomendado hacer a través de su padre Isaí. Por lo tanto, él es obediente, él es fiel, él es confiable, él es una persona de confianza. Y él regresa al campo. Oiga, aquí en David tenemos un modelo de alguien que es constante, de alguien que es fiel. Estimado oyente, usted y yo necesitamos aprender de esto. Yo necesito más de esto. Yo necesito ser más fiel. Yo necesito ser más confiable. Yo necesito ser una persona de mayor confianza. Esto es algo que todos necesitamos. Esto es algo que usted necesita y esto es algo que yo necesito. Pero sobre todo, necesitamos que Dios confíe en nosotros. Necesitamos que Dios pueda decir de nosotros, como dijo de David, este es un hombre de mi confianza. Y como él es de mi confianza, yo lo estoy seleccionando para que él sea rey. Y estimado oyente, Dios no se equivoca. Y con David Dios no se equivocó. El pueblo se equivocó con Saúl. El pueblo se equivocó queriendo nombrar un rey, queriendo ser como las otras naciones. Sí, el pueblo se equivocó, pero Dios dijo, está bien, me están rechazando a mí, pero está bien, yo más adelante voy a seleccionar a alguien conforme a mi corazón. Y eso fue precisamente lo que Dios hizo. Seleccionó a David, a un hombre, a un joven, a un muchacho, conforme al corazón de Dios. David era tan fiel a la tarea que habían colocado en sus manos que aún después de que Saúl lo llamó para que tocara el arpa ahí en el palacio, David regresa nuevamente al campo a apacentar esas ovejas. En el capítulo 17 ahí de Primera de Samuel, el versículo 15 dice, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. ¿Pero por qué si ya había sido ungido rey? Bueno, porque eso es lo que David hace. A David se le ha dado una tarea y él está cumpliendo esa tarea fielmente. Oh, estimado oyente, la Biblia dice que todo lo que tu mano encuentre hacer, que lo haga como para el Señor. Todo el trabajo que usted hace, todas las cosas que usted hace, deben de hacerse como si usted las estuviera haciendo para Dios. En su centro laboral, estimado oyente, las horas que usted pasa en ese lugar son horas que usted le está entregando al Señor. El trabajo que usted hace allí, independientemente de qué sea su trabajo, hágalo como si usted lo estuviera haciendo para Dios. Eso fue lo que estaba haciendo David. David estaba pastoreando esas ovejas, aunque su padre lo tenía allá en el campo pastoreando las ovejas. David sabía que Dios lo había colocado en ese lugar. Y esa es otra tremenda lección para nosotros. ¿Sabe que hay tanta gente inconforme en donde se encuentra? Hay tanta gente inconforme con su vida. Hay tanta inconformidad en el corazón del ser humano. Y lo que usted y yo necesitamos es conformarnos con lo que Dios nos ha dado. Las bendiciones de Dios, el trabajo que usted tiene es de Dios. La responsabilidad que Dios le ha asignado viene de Dios. Todo eso es de Dios, estimado oyente. Por lo tanto, haga su trabajo y cumpla con esa tarea, con esa asignatura, como si lo estuviera haciendo para Dios, porque es para Dios. Aquí David nos demuestra que aún el trabajo de un esclavo, el trabajo de un sirviente, el trabajo de estar en el sol, de ensuciarse, de cansarse, de trabajar con esos animales, aún ese trabajo se debe de hacer como si se lo estuviera haciendo a Dios. Y es por eso que David regresa fielmente vez tras vez a las ovejas, porque ese es el trabajo que se le ha asignado. Es más, David está tan comprometido con lo que Dios ha colocado en sus manos, con el lugar y la vida que Dios le ha asignado como pastor de ovejas, que aún ese joven pone su vida en riesgo, pone su vida en peligro, está dispuesto a peligrar su propia vida para proteger las ovejas, protegiendo a esos animalitos contra osos y leones del campo. Allí David aún pone su vida en riesgo por la tarea que Dios le ha dado. Dígame usted, semejante compromiso de David,
Semejante compromiso de este muchacho. Oiga, esa es la clase de persona que Dios está buscando. Dios está buscando gente comprometida. Con razón aquella persona que dijo: a veces Dios no nos da lo que pedimos porque si no nos olvidamos de Él. Oh, pero David no era así. David no era el tipo de persona que se iba a olvidar de Dios. Aún después de haber sido ungido, él sigue trabajando allá en el campo con las ovejas. Y es más, pone su vida en peligro. Está dispuesto a arriesgar su propia vida para cumplir con lo que Dios le ha mandado hacer. En 1 Samuel capítulo 17 versículos 34 y 35 dicen: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso o tomaban algún cordero de la manada, yo salía tras él, dice David. Yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si ese animal salvaje se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Oiga, este muchacho a mí me impresiona. Imagínese. Dios me llamó a cuidar esas ovejas, dice David, y por lo tanto cuando se presentaba el león o el oso, yo no salía corriendo. No, como esa era mi responsabilidad, yo los defendía. Yo defendía esas ovejas, sea león, sea oso que venía contra mí. Yo defendía al rebaño, y si por casualidad uno de esos osos o uno de esos leones se llevaba a un animalito en sus garras, entonces yo iba tras ese oso, yo iba tras ese león y yo lo golpeaba y dejaba que soltara a esa ovejita. Yo lo golpeaba, y si ese oso o león se levantaba en contra mí, entonces yo lo tomaba de la quijada y yo despedazaba ese animal. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Oiga, dígame usted a cuántas personas hoy en día usted conoce como David. Personas comprometidas, venga lo que venga, pase lo que pase, como aquí es donde Dios me tiene, entonces aquí me quedaré y haré esta tarea, haré este trabajo, cumpliré con todo lo que Dios me ha pedido que haga. Dígame usted, son pocas, ¿verdad? Son pocas las personas que tienen esta misma perspectiva de David. Con razón el Señor lo llamó para ser rey. Con razón Dios lo seleccionó. Aquí hay un hombre, aquí hay un muchacho que no solo camina con Dios. Recuerde que no necesitaba ser santificado cuando él vino ante Samuel. Aquí hay un hombre que no solo caminaba con Dios y que tenía una relación personal con Dios, pero era un muchacho también que estaba comprometido a cumplir lo que Dios le había asignado. Y aunque fue su padre quien le dijo que cuidara las ovejas, David conocía la autoridad paternal que Dios le había dado a su padre. Y por lo tanto él cumplió con esa responsabilidad como si fuera Dios mismo el que lo estaba enviando. Oh, estimado oyente, 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Usted y yo debemos de aprender a dar gracias en todo, independientemente de en qué situación nos encontremos. Si caminamos con Dios, si nuestro corazón le pertenece al Señor Jesucristo, entonces dele gracias a Dios por todo, por lo bueno y por lo malo, porque lo bueno es bendición de Dios y lo malo simplemente lo va a fortalecer para que usted profundice aún más su relación con Dios. Entonces por eso dijo el apóstol: demos gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y eso, estimado oyente, es lo que estaba haciendo David. David le estaba dando gracias a Dios por la oportunidad de poder pastorear ovejas. No porque era un trabajo novedoso, no porque era un trabajo sin problemas, no porque era un trabajo sin dificultad o porque siempre estaba en un lugar con abanico, con aire acondicionado. No. Él estaba dando gracias a Dios, aunque era un trabajo bastante desagradable. Él le daba gracias a Dios porque esa era la voluntad de Dios para él. Y por eso, aún después de ser ungido rey, David regresa a pastorear esas ovejas. Él no se cree la gran cosa. Él no permite que el orgullo domine su corazón. Él no permite que esa tentación de enseñorearse sobre los demás, como normalmente hace el ser humano, él no permite que eso se adueñe de su corazón. Y él se humilla ante Dios y él regresa a pastorear esas ovejas. Oh, pudiéramos pasar muchísimo tiempo más hablando de esta cualidad tan importante, pero la verdad es que el tiempo no nos permite.
Pero lo que sí quiero que usted se lleve hoy, estimado oyente, lo que yo quiero que usted lleve en su corazón y que usted vaya cultivando en su vida durante el transcurso del día, es de que usted se deleite en el lugar donde usted está. Disfrute lo que Dios ha puesto en sus manos. Crezca y desarróllese en el lugar donde Dios lo ha colocado. Dios no lo puso allí por casualidad. Recuerde que al inicio de esta serie estuvimos viendo que para Dios no hay casualidades. Dios lo colocó allí porque Él tiene un plan específico, y ese plan contiene mucha bendición de parte de Dios, pero necesitamos ser personas de las cuales Dios confía. Necesitamos ser confiables, necesitamos ser de confianza, necesitamos tomar nuestra responsabilidad en serio y ser seguros y ser fiables. Si nos comprometemos a hacer eso y que sobre todas las cosas nuestra relación con Dios se intensifique más y más, entonces con Dios las posibilidades son incalculables. Padre Celestial, te damos las infinitas gracias por tu amor, por tu gracia y tu misericordia. Te damos las gracias, oh Dios, porque reconocemos que todo lo que tenemos en esta vida proviene de ti. Todo lo que tenemos es parte de ese gran plan glorioso que tú tienes para nuestra vida. Todo es parte de las bendiciones celestiales que tú has derramado sobre nosotros. Señor, hoy te queremos pedir perdón. Te pedimos perdón por todas las veces que nos hemos quejado, por las veces que hemos murmurado, cuando no estamos conforme, cuando queremos más, cuando nos quejamos sobre la vida. Señor, te pedimos perdón. Nosotros queremos dejar eso atrás y queremos seguir el ejemplo de David. Queremos ser una persona comprometida. Queremos ser una persona de la cual tú confías en nosotros, Señor. Queremos ser confiables, Señor. Qué poderoso ejemplo el que nos ha dejado David. Y queremos seguir ese ejemplo, Señor. Queremos cumplir con la tarea y con la asignatura que tú nos has dado. Todo lo que nuestras manos logren hacer, queremos hacerlo como si lo estuviéramos haciendo para ti, oh Dios. Porque todo lo que tenemos es tuyo. Nuestra propia habilidad, nuestro talento, nuestro conocimiento, todo es tuyo, y el trabajo que ejercemos, la responsabilidad que tenemos, la tenemos porque tú nos los has dado. Hoy, Señor, nos comprometemos nuevamente contigo. Nos comprometemos así como David estaba comprometido. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser fiel. Ayúdanos a no fallarte. Cumple en nosotros todos tus planes y todo lo que tienes en mente para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Por algún motivo te has alejado del Señor? Escríbeme, pastor@casademigloria.org. Queremos ayudarte. Date una segunda oportunidad. Mi Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí. Decir adiós nos da tristeza. Mejor decimos hasta muy pronto, recordándole que hoy es el primer día del resto de su vida bendecida. La palabra que cambia, la palabra que transforma, la palabra que ilumina, se convierte en un faro del Espíritu. Faro del Espíritu, con el pastor Natán Alfaro. Espérenlo aquí,